Juez reconoce a un amigo de la infancia en el juicio. Lo que sucede después sorprenderá a todos. No olvides darle like, compartir este vídeo y suscribirte a nuestro canal para más historias emocionantes. Activa la campanita para no perderte nuestras actualizaciones. Tu apoyo hace la diferencia. El tribunal estaba lleno de murmullos habituales, abogados revisando documentos, espectadores susurrando en voz baja y el distante eco de un martillo proveniente de otra sala. La jueza Isabel Morales ocupaba su asiento con la serenidad y profesionalismo que la caracterizaban. Para ella, era otro día de trabajo, otro caso más en el que debía impartir justicia. Pero, ¿qué sucede cuando la rutina es interrumpida por algo inesperado? ¿Has enfrentado alguna vez un momento que te obliga a reevaluar todo lo que creías entender? Isabel estaba a punto de enfrentarse a uno de esos momentos. El alguacil anunció el caso, el Estado de México contra Andrés Gutiérrez. Isabel se inclinó hacia adelante en su silla, sus manos firmemente apoyadas sobre la madera del estrado. Las acusaciones eran claras: asalto, robo y resistencia al arresto. Con un suspiro casi imperceptible, sintió una familiar punzada de decepción. Una vida más atrapada en un sistema implacable, pensó. Sin embargo, cuando el acusado fue escoltado al tribunal, el aire pareció detenerse. El hombre esposado que estaba frente a ella no era un extraño. Era Andrés Gutiérrez, su Andrés. Un torrente de recuerdos inundó su mente, tardes interminables corriendo por las calles polvorientas del barrio, conversaciones nocturnas bajo el viejo jacarandá frente a su casa, promesas hechas con la inocencia de la infancia de siempre apoyarse el uno al otro, sin importar qué. Pero el hombre frente a ella ya no era el niño que recordaba. Sus hombros estaban caídos, su rostro llevaba las marcas de años de dificultades, pero sus ojos seguían siendo los mismos. La jueza Morales sintió que su agarre sobre el martillo temblaba por primera vez en su carrera. Por un instante eterno, vaciló. El tribunal pareció encogerse a su alrededor, las paredes cerrándose mientras intentaba procesar lo imposible. Andrés levantó la vista brevemente, y una chispa de reconocimiento cruzó sus ojos antes de que rápidamente los desviara hacia el suelo. La sala esperó en silencio. ¿Isabel finalmente habló? Señor Gutiérrez, está acusado de asalto y robo. ¿Cómo se declara? La voz de Andrés era áspera, casi desconocida. Andrés respondió con una voz firme, aunque teñida de resignación. No culpable, su señoría. El corazón de Isabel se aceleró. Quería detener todo, exigir respuestas, preguntarle qué había pasado. ¿Cómo habían terminado sus vidas en caminos tan distintos? Pero su rol como jueza le exigía control y profesionalismo. Procedan, dijo, con una voz más firme de lo que realmente sentía. Mientras el fiscal comenzaba su declaración inicial, Isabel intentó concentrarse, pero su mente retrocedía a una época mucho antes de los estrados y el martillo en su mano. Ella y Andrés crecieron en extremos opuestos de Guadalajara, separados no por kilómetros, sino por las barreras sociales invisibles de su comunidad. La familia de Isabel vivía en una casa sencilla pero bien cuidada, con un pequeño jardín de bugambilias. La familia de Andrés, en cambio, ocupaba una humilde vivienda en un barrio deteriorado al final de un callejón de tierra. Recordó el día en que se conocieron. Fue durante un verano particularmente caluroso, cuando Isabel se aventuró más allá de su calle y llegó a un arroyo escondido detrás de unos matorrales. Allí estaba Andrés, intentando desenredar un hilo de pescar atrapado en las ramas. Isabel, curiosa, se ofreció a ayudar, y ese pequeño gesto marcó el inicio de años de amistad secreta. Isabel, le dijo Andrés una noche, mientras ambos observaban las estrellas desde la azotea de su casa, ¿alguna vez has pensado en irte de aquí? En ir a un lugar donde no nos miren raro por estar juntos. Ella se rió, tratando de desviar el comentario, pero Andrés lo decía en serio. Incluso de niño, parecía comprender las desigualdades que los rodeaban. La amistad entre ellos creció a pesar de los murmullos, los comentarios a sus espaldas y las miradas desaprobadoras de sus vecinos. Pero esa conexión inquebrantable cargaba con un peso silencioso que ambos sentían, aunque no lo decían en voz alta. Todo cambió una tarde. Fue el verano antes de que Isabel ingresara a la universidad. Su padre los encontró sentados juntos en la entrada de su casa, riéndose de algo trivial. Isabel, entra ahora mismo, dijo con una voz firme y autoritaria. Isabel vaciló, mirando a Andrés, quien permaneció en silencio, su expresión serena.
le susurró. Nos veremos después. Pero no volvieron a verse, al menos no de la misma manera. Su padre le prohibió hablar con Andrés, y poco después, la familia de él se mudó. Isabel se refugió en sus estudios, determinada a dejar atrás esa etapa de su vida. Se graduó con honores y se convirtió en jueza, mientras que el camino de Andrés quedó envuelto en sombras. Ahora, sentada en su estrado, Isabel no podía evitar preguntarse qué había pasado después de aquella despedida. El archivo del caso solo ofrecía pistas, arrestos por delitos menores, como hurto y vagancia, pero nada que indicara violencia. La voz del fiscal la devolvió al presente, detallando el presunto crimen. Andrés había sido acusado de agredir a un empleado y robar la caja registradora de una tienda de conveniencia. Según los informes, fue detenido unas calles más adelante con el dinero en su poder. Isabel observó a Andrés mientras escuchaba las declaraciones. Su postura estaba encorvada, las manos entrelazadas, pero su rostro seguía siendo un enigma. ¿Realmente lo había hecho, o había más en la historia que no se veía a simple vista? El tribunal volvió a llenarse de expectación al reanudarse la sesión vespertina. Los reporteros tomaban notas, el secretario acomodaba los documentos, y el fiscal, un hombre meticuloso llamado Marco Díaz, se preparaba para presentar su caso. Damas y caballeros del jurado, comenzó Marco con una voz clara y autoritaria. Este caso trata sobre un acto de violencia y desprecio por la ley. Presentaremos pruebas que demostrarán, sin lugar a dudas, que Andrés Gutiérrez es culpable de este crimen. Isabel sintió un nudo en el estómago. Marco hablaba con una frialdad que hacía que Andrés pareciera nada más que un número en un expediente. Desvió la mirada hacia el acusado, que permanecía inmóvil, con la vista fija en la mesa frente a él. Entonces, la abogada defensora, Clara Ramos, se levantó para dar su declaración inicial. Clara, joven pero decidida, transmitía confianza mientras se dirigía al jurado. La fiscalía quiere que crean que este caso es simple, pero no lo es, dijo Clara con calma. Mi cliente, Andrés Gutiérrez, ha sostenido su inocencia desde el primer momento. Y durante este juicio, demostraremos que hay mucho más detrás de esta historia que lo que se ha presentado. El primer testigo llamado al estrado fue el empleado de la tienda que trabajaba la noche del incidente. Describió como un hombre que coincidía con la descripción de Andrés. Entró en la tienda, discutió con el cajero y luego saltó sobre el mostrador. Su relato era detallado, pero Isabel percibió algo mecánico en sus palabras, como si las hubiera ensayado muchas veces. Durante el contrainterrogatorio, Clara comenzó a desentrañar las inconsistencias en su testimonio. Señor Flores, usted mencionó que el sospechoso llevaba una sudadera roja, ¿correcto? Sí, correcto, respondió. ¿Y pudo ver claramente su rostro? No, no realmente. Estaba oscuro, y la capucha cubría gran parte de su cara. Clara asintió, dando unos pasos hacia el jurado. Entonces, ¿puede confirmar con certeza absoluta que mi cliente, Andrés Gutiérrez, era la persona que cometió el delito? Bueno, no con certeza absoluta. Isabel notó que Andrés levantaba ligeramente la cabeza, como si una chispa de esperanza hubiera iluminado su semblante por un instante. La siguiente pieza de evidencia presentada fue un vídeo de vigilancia de la tienda. Las imágenes, aunque borrosas y mal iluminadas, mostraban a una figura encapuchada entrando en la tienda, tomando algo del mostrador y saliendo apresuradamente. La fiscalía argumentó que el individuo en el vídeo era Andrés, pero la calidad del material hacía imposible distinguir cualquier característica identificable. Mientras el vídeo se reproducía, Isabel lo observó detenidamente. Los movimientos eran rápidos y desordenados, y el rostro del sospechoso permanecía oculto en todo momento. ¿Era realmente Andrés, o estaba siendo incriminado con pruebas circunstanciales? Clara aprovechó la oportunidad durante el contrainterrogatorio para resaltar las debilidades del caso de la fiscalía. Detective García, comenzó Clara, dirigiéndose al oficial que había presentado el vídeo, ¿se realizaron mejoras tecnológicas en estas imágenes para intentar identificar al sospechoso? No, se usaron tal como fueron recuperadas, respondió el detective. ¿Y existe alguna otra evidencia física que vincule directamente a mi cliente con la escena del crimen? El detective vaciló antes de responder. No hay otra evidencia. La defensa de Andrés se basaba en un coartada. Él afirmaba haber estado caminando de regreso a casa desde la casa de un amigo en el momento del robo.
Sin embargo, ese amigo se negaba a testificar por temor a represalias. Clara argumentó que la ausencia de un testigo dispuesto no invalidaba auténticamente la declaración de Andrés, pero Isabel podía ver que el jurado permanecía dividido entre la duda y el escepticismo. A medida que el día llegaba a su fin, el caso se tornaba cada vez más frágil para la fiscalía. Isabel sentía que cada pieza de evidencia, en lugar de clarificar los hechos, añadía nuevas preguntas. Mientras el tribunal se vaciaba, permaneció en su estrado, mirando el expediente sobre la mesa. A solas en sus aposentos, no pudo evitar pensar en el niño que una vez fue su amigo. Ahora, el hombre sentado frente a ella parecía llevar sobre sus hombros el peso de una vida llena de desafíos que Isabel no había conocido. Cuando el tribunal fue suspendido por el día, Isabel permaneció en su asiento, sus dedos tamborileando suavemente sobre el estrado. Las emociones seguían burbujeando bajo la superficie, y aunque deseaba acercarse a Andrés para hablar con él, sabía que cualquier interacción fuera del marco legal sería inapropiada. Desde su lugar, observó cómo Andrés era escoltado fuera de la sala. Su postura era rígida, pero había algo en su mirada que la perturbaba, una mezcla de resignación y orgullo silencioso. Por primera vez, Isabel se preguntó si el sistema en el que había confiado durante toda su carrera era realmente capaz de revelar la verdad. Al día siguiente, el juicio llegó a un momento crítico. Clara Ramos llamó al estrado al oficial de policía que había arrestado a Andrés, el oficial Sergio Medina. Isabel se inclinó ligeramente hacia adelante, sabía que este testimonio podría ser crucial. El oficial Medina, un hombre corpulento con una expresión severa, respondió con respuestas cortas y precisas mientras Clara lo interrogaba. Oficial Medina, usted fue quien arrestó a mi cliente, ¿correcto? Sí, correcto. En su informe, mencionó que el señor Gutiérrez fue detenido a 2 cuadras de la tienda, poco después del presunto robo. ¿Es así? Sí, así es. ¿Qué lo llevó a creer que él era el sospechoso? Medina pareció dudar por un instante antes de responder. Coincidía con la descripción, un hombre de unos 30 años, vestía ropa oscura. Clara arqueó las cejas, su voz tomando un tono inquisitivo. ¿Ropa oscura? Pero según el testigo, el sospechoso llevaba una sudadera roja. ¿Encontraron alguna sudadera roja en posesión de mi cliente? El oficial negó con la cabeza, claramente incómodo. No, pero es posible que la haya descartado. Clara se giró hacia el jurado, enfatizando cada palabra. ¿Se realizó una búsqueda en los alrededores para encontrar esta supuesta sudadera roja? El oficial Medina apretó los labios antes de responder. No, no se llevó a cabo una búsqueda. Clara continuó, su voz resonando con convicción. Entonces, para aclarar, arrestaron a mi cliente basándose únicamente en una descripción vaga, sin evidencia física que lo vinculara directamente con la escena del crimen. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel observó al jurado, algunos miembros intercambiaban miradas, mientras otros miraban al oficial con creciente escepticismo. Clara aprovechó la incertidumbre para seguir avanzando. Oficial Medina, ¿mi cliente dijo algo en el momento de su arresto? Sí, dijo que era inocente. ¿Y consideró investigar su declaración o asumió auténticamente que era culpable? Medina se tensó, su voz se endureció. Seguí el protocolo. ¿Protocolo? Clara hizo una pausa, dejando que la palabra flotara en el aire. No tengo más preguntas, su señoría. Mientras el oficial descendía del estrado, el ambiente en la sala cambió. Isabel podía sentir cómo la narrativa de la fiscalía empezaba a tambalearse. El jurado ya no parecía tan seguro, y Clara había logrado sembrar una semilla de duda en sus mentes. El siguiente movimiento de la defensa sorprendió a todos. Clara presentó a un perito en análisis forense de vídeo, quien había revisado las imágenes de vigilancia. El experto explicó que, según las proporciones del sospechoso en el vídeo, no se podía confirmar que fuera Andrés. Además, señaló que la marca de tiempo en el vídeo había sido modificada, lo que ponía en duda su fiabilidad como evidencia. El fiscal intentó descartar el testimonio como especulativo, pero era evidente que el jurado estaba impactado. Isabel sintió el peso de la duda colarse en cada rincón del tribunal, y aunque debía mantenerse neutral, no podía ignorar que el caso contra Andrés se estaba desmoronando poco a poco.
Esa noche, mientras revisaba los documentos del caso en la soledad de su despacho, Isabel se encontró preguntándose si el niño que alguna vez conoció realmente había desaparecido o si seguía ahí, escondido bajo las cicatrices de una vida injusta. Al día siguiente, Clara Ramos tomó una decisión arriesgada, llamó a Andrés Gutiérrez al estrado para testificar en su propia defensa. Era un movimiento que podía cambiar el rumbo del juicio, para bien o para mal. Andrés aceptó con la misma determinación que lo había llevado a insistir en su inocencia desde el primer día. El tribunal guardó silencio mientras Andrés caminaba hacia el estrado. Sus pasos resonaban ligeramente con el tintineo de las cadenas, pero su postura era firme. A pesar de todo, su rostro mostraba una serenidad cautelosa. Clara comenzó con preguntas simples, dándole espacio para contar su versión. Señor Gutiérrez, ¿puede decirle al jurado dónde estaba la noche en que ocurrió el supuesto robo? Estaba caminando a casa desde la casa de un amigo, respondió Andrés con voz firme. Había pasado un rato con él y luego me dirigí a mi casa. ¿Y qué pasó durante ese trayecto? Me detuvo la policía. Dijeron que coincidía con la descripción de un sospechoso. Revisaron mis bolsillos, no encontraron nada que los conectara con la tienda, pero me arrestaron de todos modos. Clara se acercó al jurado, su tono directo pero compasivo. Señor Gutiérrez, ¿robó usted esa tienda de conveniencia? Andrés sostuvo su mirada firme en los miembros del jurado. No. Nunca he hecho algo así. El fiscal se levantó para el contrainterrogatorio, intentando socavar la credibilidad de Andrés al señalar sus antecedentes por delitos menores. Sin embargo, Andrés respondió con honestidad, explicando cómo las malas decisiones en el pasado no definían quién era ahora. Al regresar a su asiento, Andrés lanzó una breve mirada a Isabel, una mezcla de esperanza y resignación en sus ojos. Isabel sintió el peso de su posición como nunca antes. El juicio llegó a los argumentos finales, y el aire en el tribunal era denso de anticipación. Marco Díaz, el fiscal, fue el primero en dirigirse al jurado. Damas y caballeros, la evidencia apunta directamente al señor Gutiérrez. Aunque no tengamos cada detalle, los elementos presentados deben ser suficientes para concluir su culpabilidad. Confíen en el sistema y en los hechos que hemos demostrado. Isabel observó al jurado. Algunos parecían convencidos, pero otros miraban al fiscal con expresiones que delataban dudas crecientes. Entonces Clara se levantó, sus palabras llenas de convicción. Este caso no se trata de quién fue Andrés Gutiérrez en el pasado. Se trata de lo que ocurrió esa noche. La fiscalía no ha logrado presentar evidencia contundente que lo vincule directamente con este crimen. Hizo una pausa, señalando a Andrés. Él no es un número en un expediente. Es una persona con una historia, y ustedes tienen el poder de decidir si esa historia continuará siendo definida por suposiciones o por justicia verdadera. Los miembros del jurado intercambiaron miradas. Clara había tocado algo más profundo que los hechos presentados, había apelado a su humanidad. El jurado se retiró a deliberar. Las horas se alargaron mientras Isabel observaba a Andrés sentado en silencio, con las manos entrelazadas. No había mirado a Isabel desde que comenzó el juicio, y ella entendía por qué. Pero eso no hacía que el peso de la situación fuera menos aplastante. Finalmente, el oficial de justicia anunció que el jurado había llegado a un veredicto. La sala se llenó rápidamente, y la tensión era palpable mientras el presidente del jurado se levantaba para leer el fallo. En el caso del Estado de México contra Andrés Gutiérrez, encontramos al acusado. El silencio se prolongó, cada segundo más pesado que el anterior. Isabel tomó su martillo, preparándose para lo que estaba por venir, consciente de que ese momento cambiaría sus vidas para siempre. El presidente del jurado miró al papel en sus manos antes de hablar con voz clara pero solemne. No culpable. La sala quedó en un silencio absoluto, como si todos estuvieran procesando lo que acababan de escuchar. Entonces, una oleada de murmullos y suspiros rompió la calma. Algunas personas sonrieron aliviadas, mientras que otras intercambiaron miradas de incredulidad. Isabel golpeó su martillo contra el estrado con firmeza. Orden en la sala. Su voz resonó con autoridad, aunque por dentro luchaba con sus propias emociones. Se volvió hacia Andrés, quien permanecía inmóvil por un momento antes de dejar escapar un largo suspiro. Sus hombros cayeron ligeramente, como si una pesada carga hubiera sido levantada.
Señor Gutiérrez, queda usted libre. Este tribunal se levanta. Mientras la gente comenzaba a salir de la sala, Isabel observó desde su estrado cómo Andrés firmaba los papeles de su liberación. Esperaba que simplemente se marchara sin mirar atrás, pero en lugar de eso, se dirigió hacia ella con pasos medidos. Jueza Morales, comenzó, con una voz baja pero cargada de emoción. Sabía que me reconoció. ¿Por qué no dijo nada? Isabel sostuvo su mirada, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Porque no podía. Mi deber era garantizar que el juicio fuera justo. Si hubiera intervenido, podría haber comprometido su caso. Andrés asintió lentamente, una pequeña sonrisa amarga en su rostro. Lo entiendo. Solo necesitaba escucharlo de usted. Andrés se giró y salió del tribunal, su figura desapareciendo lentamente por las puertas principales. Isabel permaneció sentada en su estrado, observando el espacio vacío que había dejado. Aunque el juicio había terminado, las preguntas que surgieron durante el proceso seguían pesando en su mente. Esa noche, mientras Isabel caminaba hacia su casa, el cielo se teñía de tonos anaranjados y violetas. Cada paso que daba la acercaba más a una resolución. No podía cambiar el pasado, pero podía trabajar para construir un futuro más justo. Decidió que usaría su posición para transformar el sistema y evitar que otras vidas fueran tratadas como números en un expediente. En las semanas siguientes, Isabel no pudo dejar de reflexionar sobre el impacto del caso de Andrés en su perspectiva. Cada nuevo juicio que presidía se veía filtrado por una nueva lente, una que buscaba comprender más allá de los hechos y estadísticas para ver a las personas detrás de los casos. Sus colegas notaron el cambio en su enfoque. Algunos la elogiaron por su compromiso renovado con la justicia equitativa, mientras que otros murmuraban que se estaba dejando llevar por las emociones. Isabel aceptó ambas críticas con calma, segura de que la justicia no era un proceso mecánico, sino una búsqueda humana y constante de equilibrio. En un foro comunitario, Isabel habló por primera vez sobre la necesidad de reforma en el sistema judicial. Sin mencionar el caso directamente, compartió cómo un juicio reciente la había hecho cuestionar las prácticas establecidas y buscar una forma de hacer que la justicia sirviera mejor a las personas que más la necesitaban. Sus palabras resonaron profundamente, inspirando un diálogo abierto en su comunidad sobre cómo mejorar la equidad en el sistema legal. El juicio de Andrés había sido un punto de inflexión, no solo para él, sino también para Isabel. Era el comienzo de una nueva misión, convertir su tribunal en un espacio donde la justicia no solo castigara, sino que también sanara y ofreciera segundas oportunidades. El impacto del caso de Andrés transformó la carrera de Isabel Morales. Inspirada por la experiencia, comenzó a trabajar en iniciativas que abordaran las fallas estructurales del sistema judicial. Una de sus primeras acciones fue colaborar con organizaciones locales para desarrollar programas de rehabilitación destinados a personas que habían cumplido condenas. Estos programas ofrecían acceso a servicios de salud mental, capacitación laboral y mentoría para facilitar su reintegración en la sociedad. El enfoque de Isabel en la rehabilitación pronto se hizo evidente en su sala de audiencias. Comenzó a aplicar sentencias alternativas para delitos menores, priorizando el servicio comunitario y la participación en programas educativos sobre el encarcelamiento. Creía firmemente que el castigo sin oportunidades para cambiar solo perpetuaba ciclos de criminalidad. Un caso particularmente significativo fue el de una joven madre acusada de robar alimentos para sus hijos. Al escuchar su historia, Isabel decidió no imponer una pena de cárcel. En su lugar, ordenó su participación en un programa de apoyo familiar y se aseguró de que recibiera ayuda de organizaciones benéficas locales. La decisión fue recibida con opiniones divididas, pero Isabel sabía que había tomado la decisión correcta. Semanas después, Isabel recibió una carta de esa misma madre. En la carta, la mujer le agradecía profundamente por su compasión, explicando cómo el programa había cambiado su vida. Ahora tenía un empleo estable y podía cuidar de sus hijos sin temor al futuro. La carta conmovió a Isabel y reafirmó su creencia de que la justicia debía centrarse tanto en las personas como en los hechos. A medida que su enfoque ganaba atención, Isabel fue invitada a hablar en conferencias nacionales sobre reformas judiciales. En una de estas conferencias, compartió su perspectiva. La justicia no se trata solo de aplicar la ley. Se trata de entender las circunstancias detrás de cada caso y trabajar para garantizar que el sistema sea una herramienta para el cambio positivo, no una trampa perpetua.
Estas palabras resonaron profundamente, especialmente entre los jóvenes abogados que buscaban maneras de practicar el derecho con un propósito más humano. Una estudiante de derecho se le acercó después de una presentación. Jueza Morales, su trabajo es una inspiración. ¿Cómo puedo marcar una diferencia cuando empiece mi carrera? Isabel sonrió. Nunca olvides que detrás de cada expediente hay una vida. Si recuerdas eso, nunca perderás tu camino. En colaboración con legisladores, Isabel también impulsó proyectos de ley para reducir las sentencias mínimas obligatorias y aumentar el acceso a asistencia legal en comunidades marginadas. Además, trabajó con universidades para crear programas de formación judicial que enfatizaran la empatía y la justicia social como pilares de la profesión legal. A pesar de enfrentar críticas de algunos sectores conservadores, Isabel permaneció firme en su misión. Sabía que cada vida transformada era un recordatorio del impacto que podía tener un enfoque más humano y compasivo en la justicia. El trabajo de Isabel comenzó a trascender las fronteras de su tribunal, llevándola a ser una figura clave en la promoción de reformas judiciales a nivel nacional. Uno de sus proyectos más innovadores fue la creación de un programa de intercambio internacional para jueces y abogados. Este programa permitía a los participantes aprender de sistemas judiciales en diferentes países y aplicar esas lecciones en sus comunidades locales. Los profesionales del derecho de América Latina y Europa visitaban el tribunal de Isabel para observar su enfoque en acción, mientras ella enviaba delegaciones a regiones donde la corrupción sistémica o las violaciones de derechos humanos requerían atención urgente. Isabel creía firmemente que la justicia no podía mejorar en aislamiento, debía ser un esfuerzo colectivo global. La justicia no es un concepto estático, decía Isabel durante una charla inaugural del programa. Es una práctica viva que debe evolucionar constantemente para reflejar las necesidades de nuestras sociedades. Además, Isabel expandió su fundación para incluir becas destinadas a jóvenes abogados de comunidades marginadas. Estas becas no solo ofrecían apoyo financiero, sino también mentoría personalizada para ayudar a los beneficiarios a desarrollar carreras legales con impacto social. Un momento especialmente significativo ocurrió durante la celebración del 30º aniversario de la Fundación de Isabel. El evento reunió a exbecarios, colegas y líderes comunitarios para conmemorar los logros alcanzados. Una de las oradoras invitadas fue Laura, una joven abogada que había recibido una beca de la Fundación años atrás. Cuando recibí esta oportunidad, pensé que nunca podría estar a la altura de las expectativas, dijo Laura frente al público. Pero el ejemplo de la jueza Morales me enseñó que la justicia no solo se trata de leyes, sino de humanidad. Hoy, trabajo como defensora pública y llevo sus principios en cada caso que toco. Las palabras de Laura resonaron profundamente en Isabel. Ese momento fue un recordatorio tangible de que sus esfuerzos estaban dejando un impacto duradero más allá de su propia carrera. Paralelamente, Isabel comenzó a trabajar en un nuevo libro. Este proyecto combinaba sus memorias con un manual para futuras generaciones de jueces y abogados interesados en reformar el sistema judicial. En el libro, Isabel exploró temas como la inteligencia artificial en el derecho, el equilibrio entre privacidad y seguridad, y la importancia de la empatía en la toma de decisiones judiciales. El libro fue recibido con elogios por académicos y profesionales del derecho, consolidando a Isabel como una de las principales voces en la evolución de la justicia moderna. En cada presentación del libro, Isabel aprovechaba para inspirar a nuevas audiencias, recordándoles que incluso las pequeñas acciones podían generar grandes cambios en la sociedad. En uno de sus proyectos más ambiciosos, Isabel Morales ayudó a establecer un tribunal internacional dedicado a los delitos ambientales y la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Esta iniciativa buscaba abordar crímenes como la deforestación ilegal, la contaminación del agua y la extracción de recursos en tierras ancestrales. Isabel trabajó junto a expertos legales y líderes comunitarios para crear un marco que combinara la justicia tradicional con el respeto por las culturas locales. Durante la inauguración del tribunal, Isabel ofreció un discurso inspirador. Este tribunal no solo representa justicia para el medio ambiente, sino también para las personas que han luchado durante generaciones para protegerlo. Es un recordatorio de que la justicia y la sostenibilidad son inseparables. El tribunal se convirtió en un modelo para abordar problemas globales desde una perspectiva legal innovadora, y la participación de Isabel fue crucial para su éxito. Paralelamente, Isabel continuó colaborando con instituciones académicas. Junto con un equipo de investigadores, desarrolló un programa de formación especializado en justicia ambiental y derechos humanos. El curso, diseñado para jueces y abogados,
integraba estudios de casos reales con herramientas prácticas para tomar decisiones que equilibraran la ley y la ética. A pesar de sus logros, Isabel nunca perdió de vista las historias individuales que la habían inspirado. Una tarde, mientras revisaba correspondencia, encontró una carta de un exacusado que había pasado por su tribunal años atrás. En la carta, el hombre agradecía a Isabel por darle una segunda oportunidad a través de un programa de justicia restaurativa. Ahora dirigía una organización que ayudaba a exreclusos a reintegrarse en la sociedad. Otra carta provenía de un abogado en un pequeño pueblo de América Central. Inspirado por el trabajo de Isabel, el abogado había implementado prácticas de justicia comunitaria, resolviendo disputas locales mediante mediación en lugar de juicios largos y costosos. Estos momentos reafirmaban en Isabel la importancia de su misión. No se trataba solo de grandes reformas, sino de transformar vidas individuales y construir un sistema más inclusivo desde sus raíces. Sin embargo, no todo era apoyo. Algunos sectores más conservadores criticaban su enfoque, acusándola de debilitar las instituciones tradicionales. Isabel enfrentó estos desafíos con firmeza. Durante un debate público, respondió: "La justicia no es debilidad cuando busca sanar. Es fortaleza cuando reconoce la humanidad de quienes pasan por ella". La dedicación de Isabel atrajo más invitaciones para liderar proyectos internacionales. Se convirtió en asesora de varias organizaciones de derechos humanos, utilizando su experiencia para influir en la redacción de tratados globales que protegieran tanto a las personas como al medio ambiente. A medida que su legado crecía, Isabel se comprometió aún más con su visión de un sistema judicial transformador y humano, dejando claro que su trabajo apenas comenzaba, incluso después de tantos años de servicio. Con el paso de los años, Isabel Morales consolidó su legado como una reformadora influyente en el ámbito de la justicia. Uno de sus logros más destacados fue la creación de un programa global de intercambio judicial que conectaba a jueces y abogados de diferentes países. A través de este programa, los participantes compartían experiencias, exploraban soluciones a desafíos comunes y promovían la innovación en sus sistemas judiciales locales. Isabel fue anfitriona de varios delegados internacionales en su tribunal, mostrando cómo había implementado estrategias de justicia restaurativa y sentencias alternativas. Durante una de estas visitas, un juez de Sudáfrica comentó: "El trabajo que está haciendo aquí demuestra que la justicia puede ser compasiva sin comprometer su integridad. Es un modelo que debemos estudiar más de cerca". Además, Isabel expandió su fundación para incluir becas específicas para estudiantes interesados en desarrollar investigaciones sobre el impacto de la tecnología en la justicia. Estas becas resultaron en proyectos innovadores que abordaban temas como el uso ético de la inteligencia artificial en la aplicación de la ley y las implicaciones legales de la vigilancia digital. En una conferencia internacional, Isabel compartió su visión: "El futuro de la justicia no solo depende de las leyes, sino de cómo adaptamos esas leyes a un mundo en constante cambio. Debemos asegurarnos de que cada avance tecnológico se utilice para fortalecer la equidad, no para aumentar las desigualdades". Uno de los momentos más conmovedores de su carrera llegó durante la celebración del 40º aniversario de su trayectoria como jueza. La universidad donde Isabel había estudiado Derecho organizó un evento en su honor, destacando sus contribuciones al sistema judicial y su impacto en comunidades marginadas. El evento incluyó discursos de colegas, estudiantes y beneficiarios de sus programas. Una joven llamada Sofía, quien había recibido una beca de la fundación de Isabel, se levantó para hablar. "Hace 5 años, pensé que nunca tendría la oportunidad de estudiar Derecho", dijo Sofía con la voz llena de emoción. "La jueza Morales no solo me dio una oportunidad, sino que me mostró que el derecho puede ser una herramienta de cambio. Hoy trabajo defendiendo a mujeres en situaciones de violencia, y eso es gracias a su ejemplo". Las palabras de Sofía resonaron profundamente en Isabel, reafirmándole que cada pequeña semilla que había plantado estaba dando frutos en formas inesperadas. A medida que Isabel se acercaba a su retiro, se enfocó en documentar sus aprendizajes en un segundo libro, una obra más introspectiva que exploraba los retos personales y profesionales de abogar por una justicia más humana. En el libro, compartió casos emblemáticos, momentos de duda y las lecciones que había aprendido de las personas cuyas vidas tocó. El lanzamiento del libro fue un éxito rotundo, atrayendo la atención de académicos y defensores de derechos humanos. Isabel realizó una gira de presentaciones, donde conectó con audiencias jóvenes y apasionadas por transformar el sistema. En cada charla, recordaba a sus oyentes: "La justicia no es solo un destino,
Es un viaje que debemos recorrer juntos, escuchando y aprendiendo de cada paso. En los últimos años de su carrera, Isabel Morales se enfocó en proyectos de justicia global. Fue invitada a participar como asesora en la creación de un tratado internacional sobre derechos humanos y justicia ambiental, un esfuerzo conjunto entre varios países que buscaban armonizar leyes para proteger a las comunidades más vulnerables y el medio ambiente. Durante las negociaciones, Isabel utilizó su experiencia para destacar cómo las leyes podían ser herramientas de empoderamiento en lugar de opresión. En una de las sesiones, enfatizó: "No podemos hablar de justicia si no incluimos a quienes han sido silenciados. La verdadera equidad surge cuando cada voz es escuchada y cada vida es valorada". El tratado fue aprobado con el apoyo de múltiples naciones, marcando un hito en la lucha por la justicia internacional. Isabel fue reconocida por su contribución, pero más allá de los elogios, se sintió satisfecha al saber que las políticas que ayudó a diseñar cambiarían vidas. Tras su retiro formal del tribunal, Isabel permaneció activa, dedicando su tiempo a educar a la próxima generación de juristas. Creó una serie de seminarios virtuales donde abogados, jueces y estudiantes de todo el mundo podían aprender sobre justicia restaurativa, ética judicial y el impacto de la tecnología en los derechos humanos. El legado de Isabel continuó creciendo incluso después de dejar el estrado. En su comunidad, su fundación se convirtió en un centro clave para la formación de líderes legales comprometidos con la equidad y la innovación. Jóvenes abogados de diversas partes del mundo acudían para aprender no solo las leyes, sino cómo aplicarlas con compasión y propósito. Uno de sus últimos actos públicos fue una charla en un foro internacional sobre justicia. Ante una audiencia abarrotada, Isabel compartió sus reflexiones. "Mi carrera comenzó con la convicción de que la justicia debía ser imparcial. Pero con el tiempo aprendí que la verdadera justicia no solo requiere imparcialidad, sino también empatía. Debemos mirar más allá de los expedientes y reconocer la humanidad que hay en cada caso". Las palabras de Isabel fueron recibidas con una ovación de pie, un tributo a décadas de dedicación. Aunque ya no usaba el martillo del juez, su influencia seguía viva en cada reforma, en cada programa y en cada mente que había inspirado. En sus últimos años, Isabel se dedicó a escribir un tercer libro, esta vez una obra que mezclaba relatos personales con historias de personas que habían transformado sus vidas gracias a su enfoque en la justicia. A menudo decía que el mayor regalo de su carrera no eran los premios ni los reconocimientos, sino las historias de segundas oportunidades y redención. Al final de su camino, Isabel sabía que había construido algo más grande que ella misma, un movimiento hacia una justicia más humana, inclusiva y accesible. Cada programa, cada caso, y cada persona tocada por su trabajo era un recordatorio de que la justicia, en su forma más pura, tiene el poder de sanar y cambiar el mundo. Si esta historia te inspiró, dale like, compártela y suscríbete a nuestro canal. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas historias impactantes. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te llegó al corazón.